Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, oye, lo primero de todo que muchas gracias por invitarme a contar milongas, como digo yo, milongas que espero sean interesantes para la audiencia. Y sin más dilación, vamos al lío. Cuando hablé con José Ramón de organizar este webinar, hablamos de hacerlo de SEO para WordPress y bueno, es francamente complicado concentrar todo el SEO para WordPress en apenas una hora. Si no me equivoco, tenemos una hora de presentación, quizás un poquito menos para luego dar lugar a las preguntas y respuestas. Pero bueno, yo he intentado en esta presentación aglutinar todo lo que sé después de llevar 12 años haciendo SEO y haciendo WordPress. Y nada, vamos al lío. Lo que vamos a ver hoy, bueno, pues al principio un poquito, muy poquito sobre mí. Luego vamos a ver la relación que existe o la que creo yo que existe entre lo que es el apasionante mundo del SEO y el apasionante, en mi opinión, mundo del WordPress. Vamos a ver las que entiendo yo como las bases del SEO para WordPress, algunos trucos, algunos errores, porque 12 años da tiempo a hacer cosas bien y también a cagarla bastante. Y por último os voy a hablar de algunas herramientas que SEO que utilizo yo en mi día a día, ¿vale? Antes de hablar sobre mí, me gustaría hacer hincapié en una cosa, y es que nada de lo que vais a ver en esta presentación es una verdad absoluta. Ni todos, en esto de Internet, los negocios digitales, WordPress y el SEO, ni todo es blanco ni todo es negro. Cada proyecto es un mundo, esa es la realidad más aplastante de todas. Y la respuesta que sí que es absoluta para casi todas las preguntas relacionadas con esto es, muy a mi pesar, depende, ¿no? Depende. Pero lo dicho, he intentado concentrar toda mi experiencia en apenas 45 o 50 slides, así que vamos al lío. Lo primero de todo, ¿quién es este tipo que está aquí hablándonos de SEO para WordPress? ¿Quién es este tal Daniel Peris? Bueno, pues un servidor es un tío alicantino y calvo, nacido hace 38 años en Alicante, y por circunstancias de la vida, nada más nací, me fui a Valencia y desde hace un tiempo vivo en Barcelona, desde hace 8 años. Llevo online muchos años, muchos, desde el 95. Por suerte, mi padre, que era un señor friki y de tal palo, tal astilla, tuvo internet en casa muy prontito, perdón. Y bueno, yo vi esto de Internet y dije, madre mía, maravilloso esto de Internet, ¿no? Me permite crear para todo el mundo, que quizás es una de las palabras clave de todo esto, crear, creadores de contenido, creación. Y de las primeras cosas que hice en Internet, si no recuerdo mal, y no es así porque me lo recuerda mi padre de vez en cuando, de las primeras cosas que hice fue una página web. No con WordPress, porque por aquel entonces, en el año 95, 96, 94, no había WordPress, no había CMS, no había nada. Internet eran páginas HTML planas, escritas con editores de texto y no mucho más. Monté mi primer WordPress que yo recuerde allá por 2007-2008, hace mucho de esto, aunque WordPress, luego lo veremos, nació en 2004. Yo hasta ese año 2007-2008 no me puse manos a la obra. Antes hacía foros con PHP Nuke, que es una cosa que a algunos os sonará, a los más viejuners y a otros no. Llevo haciendo SEO para mis proyectos desde el año 2009, 2009-2010, porque yo hacía muchas webs y hacía muchas cosas, pero no las visitaba nadie, y entonces me tuve que sacar las castañas del fuego para, pues eso, para ver qué hacer para que mis productos, mis creaciones llegaran a la gente, o la gente, mejor dicho, llegara a mis creaciones a través de las búsquedas en Google y otros buscadores. He montado y hecho crecer con SEO y vendido varios proyectos online y varios proyectos basados en WordPress. Ahora luego os hablaré de uno muy concreto. La he cagado bastantes veces. De cada éxito, entre comillas, que he tenido 9 fracasos, pero bueno, una forma de entenderlo es como fracaso y otra forma de entenderlo es como aprendizaje. A veces se gana y a veces se aprende. Y la realidad es que a día de hoy hago un poco de todo. Soy el hombre orquesta de Internet, o un todoterrenista digital, como me dijo una vez mi amigo Carlos Ortega, del que luego os hablaré también un poco. ¿Y qué hago yo a día de hoy? Bueno, pues lo dicho, hago un poco de todo, pero mi día a día básicamente y principalmente es Picasso, que es la agencia referente de España de marketing de aplicaciones móviles, que tengo con mi mujer, con Miriam Peláez. Soy partner en TrueRanker, que es una herramienta SEO, un rank tracker, muy chulo, del que luego os hablaré también un poquito. Hace no mucho he lanzado Graviton, que es una consultora SEO especializada en SEO para SaaS B2B,
que suena un poco así rimbombante y luego si queréis os cuento un poco más sobre ello. También tengo un canal de Twitch con Carlos Ortega en el que hablamos de SEO y lo mezclamos con videojuegos retro. Es así un batiburrillo importante, pero la verdad es que él y yo nos lo pasamos, con perdón de la expresión, de puta madre y la audiencia nos dice que lo que hacemos está bastante bien. Y luego tengo muchas más cosas. Tengo juegos, tengo aplicaciones móviles, tengo extensiones Chrome, tengo webs de afiliados, webs de AdSense, tengo menos e-commerce, creo que tengo o he tenido de casi todo en lo que se puede tener online. He tenido SaaS también y los he vendido, bueno, un poco de todo. Me gusta el jaleo. Y esta es una captura de pantalla del primer WordPress que yo monté en 2007-2008, que la web sigue operativa, www.agvlc.com, que es la Asociación de Grupos Valencianos, y la monté con WordPress porque cuando descubrí WordPress descubrí algo maravilloso. Hasta ese momento yo había desarrollado sitios web estáticos con HTML y CSS y maquetando con tablas. Bueno, os hablo del Pleistoceno internáutico. Y por aquel entonces, si tú querías desarrollar un sitio dinámico que va cambiando, que se puede modificar fácilmente sin tocar el código, el HTML, había que desarrollarlo a medida. Y WordPress, lo dicho, me pareció maravilloso porque WordPress permite que cualquiera pueda tener un sitio web dinámico sin saber programar. Entonces, nada, os he puesto esta capturita aquí a modo de homenaje o a modo de, no sé, de morriña, de 2007-2008. Esta web sigue operativa, la podéis ver. No se ha cambiado el diseño desde entonces y tiene bastante tela esta página. Como os he comentado antes, he lanzado, he hecho crecer y vendido algunos proyectos, otros tantísimos de los que no os voy a hablar, ni los he conseguido hacer crecer, ni los he conseguido vender, ni nada de nada. Han sido fracasos, pero lo dicho, más que fracasos han sido aprendizajes. La primera venta de un sitio web que hice fue el sitio web Ipadízate, que algunos lo conoceréis, otros no. Es un sitio web que habla de la temática iPad, iPhone, aplicaciones móviles, tecnología en general. Lo monté en 2010 y para ello lo que hice fue comprar un dominio ipadizate.es que me costó 6 euros y pedirle a un amigo que tenía servidores y hostings que me dejara uno, por favor, porque iba a montar un proyecto revolucionario que iba a conseguir mucho tráfico, iba a generar ingresos y que eso me iba a permitir poderle pagar los servidores. Y la realidad es que al año de lanzar el proyecto ya generaba ingresos decentes y dignos en 2011 y conseguimos venderlo en 2015 al grupo Diffusion. El portal Ipadízate, montado 100% con WordPress, llegó a generar o a conseguir entre 150 y 200.000 visitas diarias, con días pico cuando había keynote de Apple, como la que hubo ayer, de 250 a 300.000 visitas diarias, y lo vendimos por unos 180.000 euros, si no recuerdo mal. Se puede decir que convertimos esos 6 euros de inversión inicial en 180.000, pero esto sacado de contexto se puede entender como, madre mía, este tío que ha hecho, que ha cogido 6 euros y los ha convertido en 180.000. Y eso no es así, porque en esos 5 años, desde que lanzamos en 2010 hasta que lo vendimos en 2015, le metimos horas al proyecto como cosacos. Empecé yo escribiendo los contenidos del blog, pero conforme fue creciendo en tráfico y en ingresos, empecé a contar con redactores. Llegamos a ser 18 o 20 redactores, si no recuerdo mal. Cada día sacábamos 25 o 30 noticias. Y con ese sitio, con Ipadízate, he aprendido un poquito de WordPress con cada WordPress que he montado, pero con este aprendí un montón, porque no es lo mismo un WordPress con poco tráfico o sin tráfico que un WordPress con 150 o 200.000 visitas diarias, y igual que tampoco es lo mismo un WordPress con 1 millón o 2 millones de visitas diarias, ¿no? A más visitas, más ingresos, pero a más visitas, más complejidad tecnológica. Y esta es la primera venta que hice. Desde entonces he vendido más sitios basados en WordPress, pues no sé, sitios de vídeos, sitios automáticos de vídeos, sitios de juegos online, no sé, un poco de todo. Ninguno tan grande como Ipadízate. Ipadízate es el WordPress más grande que he vendido y bueno, sigo. También es importante que diga esto, y es que yo no soy SEO.
¿vale? No puedo poner el GIF animado, pero bueno, a este señor asiático le sale un cohete de la cabeza y le explota el cerebro. Y claro, vosotros diréis, ¿y qué hace este tío que no es SEO hablándonos de SEO? Pues bueno, yo no soy SEO, pero llevo 12 años aplicando el SEO en mis proyectos y para mí el SEO no es un modo de vida, en el sentido de que yo no estoy todo el santo día haciendo SEO. Para mí el SEO es una herramienta que me permite potenciar mis negocios online, sean del tipo que sean. Pero por otro lado, tampoco soy técnico. Yo no soy programador, aunque cuando era joven yo programara mis cosillas y mis mierdas en Basic y en Visual Basic. Yo no soy técnico, no soy programador, pero sin embargo me las he visto de todos los colores y algún apaño que otro sé hacer. Y aunque no sea técnico, no sea desarrollador al uso, ni administrador de sistemas, ni mucho menos, sí que entiendo perfectamente la lógica de cómo funciona esto y sí que entiendo toda la terminología técnica y entiendo bastante, aunque no sepa hacerlo, porque el hecho de saber bastante, por habérmelas visto, como ya os he dicho, de todos los colores, me permite tomar las decisiones que yo creo oportunas o trabajar con unas u otras tecnologías o saber solucionar problemas o saber a quién le tengo que pedir que me solucione determinados problemas técnicos. Entonces, lo dicho, ni soy SEO ni soy técnico, ni estoy todo el día haciendo WordPress, pero hoy os voy a hablar de SEO para WordPress y de algunas cosas técnicas. Eh, WordPress y SEO, SEO y WordPress, una relación de amor-odio, aunque en mi opinión mucho más de amor que de odio. Em, y aquí os cuento algo de información básica que podéis encontrar en Internet y os hablo de mi experiencia, que es lo que más vais a ver, perdón, en todo este webinar, ¿no? Qué es WordPress? Pues WordPress es un CMS que son las siglas de Content Management System o sistema de gestión de contenidos, que yo entiendo que es no code o que es low code. ¿Por qué he utilizado estas dos palabras no code o low code? Pues son dos palabras que están muy de moda ahora. Ahora están muy de moda las plataformas o herramientas no code que te permiten hacer un montón de cosas en Internet sin saber programar o prácticamente sin saber programar. La cosa es que WordPress cuando salió en 2004 ya era no code y ya permitía que cualquiera como yo o cualquier otra persona desarrollara un sitio web sin saber programar, o mejor dicho, lanzara un sitio web sin saber programar. Evidentemente, WordPress, yo puedo montar un WordPress sin picar ni una sola línea de código y todos vosotros también. Si queremos cosas un pelín más rebuscadas, ya nos entra o nos toca entrar a desarrollar un poco más cosas a medida, como puede ser, por ejemplo, un tema, una plantilla, un plugin. Eh, WordPress, como ya os he dicho antes, nace en 2004 y por aquel entonces se peleaba con Blogger o Blogspot, que era otra plataforma de blogging también no code que permitía que cualquiera tuviera su sitio web online, ¿no? Con WordPress se puede hacer prácticamente cualquier cosa, desde webs corporativas. A día de hoy todas mis webs corporativas están desarrolladas o están montadas con WordPress. Se pueden hacer landing pages para el objetivo que tengamos en mente, desde la venta flash de un producto hasta captación de leads, por decir algo así al tuntún. Se puede montar un blog, evidentemente. Se puede montar una plataforma de membresía, de suscríbete y págame X a cambio de obtener mi contenido, sea el contenido que sea. Se puede montar una web de cursos y vender cursos. Se puede montar un e-commerce a través de WooCommerce o cualquier otra solución de las que existen. Se puede montar el sitio web público de un SaaS, que eso lo hice con un proyecto que tuve hace no mucho que vendía a una empresa de Austria. Y se puede hacer prácticamente cualquier cosa con WordPress. Lo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que queremos hacer con WordPress. Estaba buscando el dato el otro día de cuánto de Internet a día de hoy es WordPress y encontré un artículo de octubre de 2020 que decía que el 38% de Internet es WordPress. Si no me equivoco, antes era un poco más. Antes WordPress llegó a ser casi el 50% de Internet. Pero bueno, a día de hoy están haciendo otras plataformas no-code que también permiten desarrollar o poner en producción sitios web muy ágilmente, como puede ser Webflow, por ejemplo, y existen plataformas que permiten que cualquiera se monte un e-commerce, como puede ser Shopify. WordPress es 100% personalizable a todos los niveles y las posibilidades que nos proporciona son prácticamente infinitas. El límite lo pone la imaginación de cada uno.
Además, WordPress tiene una cosa muy buena y es que al llevar tantos años y al estar tan extendido, WordPress tiene una comunidad gigantesca alrededor, desde desarrolladores, desde diseñadores, desde gente que se dedica al propio WordPress, desarrolladores de plugins, de plantillas, no sé, en la comunidad alrededor de WordPress es salvaje y eso nos da muchas ventajas, como por ejemplo, y lo digo al tuntún, si en un momento dado nos encontramos con un problema muy concreto, si lanzamos una búsqueda en Google, seguramente encontremos que alguien ha pasado anteriormente por eso y ahí podamos encontrar fácilmente la solución, aunque depende de la complejidad del problema que nos hayamos encontrado, evidentemente. Y en resumidas cuentas, para mí, WordPress es maravilloso. A mí WordPress me ha ayudado un montón a un montón de cosas y a día de hoy todos los sitios web que tengo, todos o casi todos, salvo un par que están desarrollados o montados con Next.js, que es una cosa, una tecnología así muy moderna y muy rimbombante, todos son WordPress al 100%. Y no os digo que los monte a golpe de clic, pero prácticamente, ¿vale? Eh, a WordPress le gusta mucho el SEO y al SEO le gusta mucho WordPress. Y a ver, y esto me explico un poco más. El WordPress o WordPress es óptimo para SEO si se hacen las cosas bien, ¿vale? Evidentemente, se puede posicionar cualquier sitio web en Internet independientemente de la tecnología con la que esté desarrollado, siempre que se hagan las cosas de la manera correcta. Pero WordPress también puede ser terrible para SEO si no se hacen las cosas bien. Eh, Esto va de la mano un poco de lo que os comentaba al principio de que aquí no hay verdades absolutas. ¿Es bueno WordPress para SEO? Pues bueno, depende. Si lo haces bien, sí. Y si lo haces mal o no lo haces bien, no. Ahora bien, ¿cómo se hacen las cosas bien? Que este concepto es como muy amplio, ¿no? Y como muy relativo. O bueno, y si no bien, lo mejor posible. Bueno, pues la respuesta o la cruda respuesta a esta pregunta es depende. Dicho esto, vamos a ver las que, en mi opinión, son las bases muy, muy básicas, por cierto, de lo que es el SEO para WordPress, sabiendo que, como ya he dicho, depende de un montón de cosas y de que cada proyecto es un mundo. No es lo mismo un blog que un e-commerce, no es lo mismo un e-commerce que un sitio web público de un SaaS, no es lo mismo un e-commerce que un sitio web de membresía o que una web que vende cursos de, por ejemplo, cómo hacer SEO para WordPress, por decir algo al tuntún, ¿vale? Pero sí que hay unas bases básicas, valga la redundancia, que a veces olvidamos y que se deberían tener a modo de checklist cada vez que queremos lanzar o cada vez que lanzamos un nuevo proyecto WordPress del que queremos mimar hasta cierto punto todo lo que es la parte del SEO. Eh, Vale. ¿Y cuáles son, Dani, las bases del SEO para WordPress? Pues bueno, lo dicho, y lo voy a repetir bastante esto porque no me gustaría que nadie pensara que estoy sentando cátedra sobre determinadas cosas o que yo tengo la verdad absoluta, porque no es así ni muchísimo menos. Pues a ver, lo más importante a la hora de montar o de lanzar un sitio web en WordPress que nos afectará al SEO y que nos afectará también a los dolores de cabeza que vayamos a tener con ese proyecto es el hosting. Lo segundo, el tema o plantilla que escogemos, así como el page builder o constructor de páginas que vamos a utilizar. Plantillas para WordPress hay 107.000 trillones y page builders no hay tantos, pero también hay unos cuantos, ¿vale? Yo luego os hablaré de la combinación que para mí es la combinación ganadora, pero que evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y con esto no estoy diciendo que el resto de opciones sean malas, solo digo que cuál es la que mejor me funciona a mí. Evidentemente todo lo que es la parte de plugins. Hay un componente importante también, bastante importante, mucho más de lo que la gente se cree a nivel de ficheros robots.txt, que luego os hablaré un poquito sobre ello. Hablaremos de lo que debería ser un setup básico de SEO para WordPress y vamos a hablar de muchas veces el gran olvidado, por curioso que parezca, para todo esto del SEO, que es Google Search Console, ¿vale? GSC son las siglas de Google Search Console, que es la herramienta de Google que nos permite monitorizar la visibilidad SEO de nuestro dominio en Internet.
Todas estas cosas que veis aquí, todos, no sé si veis mi cursor, pero bueno, estas 6 cositas que veis por aquí o 5 cositas que veis por aquí son las bases del SEO y con esto se podría montar perfectamente un checklist en el sentido de, oye, voy a lanzar un nuevo sitio web basado en WordPress, voy a ver si tengo hecho esto, si he revisado esto, si esto lo tengo claro, si esto lo he comprobado, pues vale, lo tengo todo, pues ya estoy listo para empezar a indexar, que es lo primero, y luego con suerte o con esfuerzo, posicionar. El hosting es la base de todo, es los cimientos de nuestro proyecto, nuestro negocio digital. Debemos huir de los hostings de dudosa calidad que hay, por desgracia, muchos. Debemos intentar conseguir o queremos hosting que estén preparados para WordPress, ¿vale? Si bien es cierto que WordPress, lo que hay por debajo, sí, por debajo de WordPress no deja de ser código PHP y una base de datos MySQL, hay un montón de cosas a nivel de hosting o de servidor que se pueden toquetear y optimizar para que WordPress vaya fino, fino, filipino. Luego comentaremos algunas. Queremos hosting también que tengan la máxima disponibilidad posible. Y ojo, con esto no me refiero al 100%, porque la disponibilidad 100% no existe. Se cae Amazon, se cae Google, se cae Facebook, que recientemente ha pasado y entendemos que la tecnología a veces falla, pero sí queremos la máxima disponibilidad. ¿Por qué? Porque no puede ser que trabajemos con un hosting que se cae cada 2 por 3 y ya no solo porque vayamos a generar una mala experiencia a la gente que vaya a visitar nuestro sitio web, sino porque Google a la mínima de cambio que intente acceder a nuestro sitio y por el motivo que sea no pueda, pues ahí ya empezamos mal y mal asunto y mal o muy bien la cosa no va a ir, ¿vale? Queremos hosting preparados y optimizados para performance. No queremos que nuestra web tarde, voy a exagerar un poco, 37.000 segundos en cargar. Queremos que nuestra web vaya lo más rápido posible. Evidentemente, el hosting no es lo único que influye en el rendimiento de un sitio web. La web tiene un fuerte peso, evidentemente, en todo esto, pero el hosting tiene una parte o tiene un peso relevante en todo lo que es el rendimiento. Y queremos hosting, y esto es importante, con atención al cliente y que puedan solucionar nuestros problemas a la mayor brevedad posible, porque es normal o relativamente normal o puede ocurrir, como le pasó el otro día a OVH, que se caiga todo y que las webs no funcionen. Pero lo que no puede ser es que no se pueda contactar con nadie, en el caso de que sea un problema puntual tuyo de tu servidor o de tu proyecto, contactar con alguien para que lo solucione lo antes posible, ¿no? Entonces, que se caiga el hosting es normal, lo que sí que tiene que haber alguien, en mi humilde opinión, detrás para dar respuesta o para mimar un poco a ese cliente, ¿no? A este nivel, a mí me ha dicho y me ha contado un pajarito que SiteGround funciona muy bien. No voy a hablar de la competencia de SiteGround, evidentemente, en un webinar de SiteGround. SiteGround no es la única opción, existen otras, pero lo dicho, a mí me ha dicho un pajarito al que conozco muy, muy bien, que SiteGround es una opción fantástica a nivel de hosting para vuestros proyectos digitales. Y luego hablaremos de algunas cositas chulas que tiene SiteGround a nivel de optimización y performance que funcionan francamente bien. El tema o plantilla y el page builder. La selección de esto también es fundamental. Queremos temas o plantillas livianos que pesen poco y que estén optimizados para SEO. ¿Y qué quiere decir esto de optimizados para SEO? Aunque esto se pega un poco con lo que voy a comentar a continuación sobre los page builders. Antes no existían los constructores de páginas y se trabajaba directamente sobre plantillas. Y yo me encontraba plantillas que visualmente eran muy guays, pero súper, súper guays, maravillosas, pero luego a nivel de performance eran terroríficas, porque evidentemente cuanto más se carga una plantilla, menos ágil carga y más recursos necesita y menos bien funciona. Pero además te podías encontrar con estructuras o jerarquías de encabezados H, H1, H2, H3, H4, H14, que no tenían ni pies ni cabeza. Y ahí tocaba entrar a meterle mano a la plantilla. Entonces uno decía, joder, me acabo de comprar una plantilla y ahora voy a tener que ponerme a toquetear el código de la plantilla. Por eso, cuando no había page builders, siempre se recomendaba trabajar con plantillas que estuvieran preparadas para SEO. Ahora bien, con el nacimiento de los page builders, que si os digo la verdad, no sé cuándo nacieron, pero yo llevo años viéndolos ya, bastantes años,
pues a lo mejor 8 años o 7 años, es que estos page builders nos permiten elegir a nosotros mismos cómo queremos que sean las estructuras de las páginas, dónde van los encabezados, dónde va el H1, dónde va la imagen destacada, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la selección del page builder, es importante que sea liviano también, evidentemente, y que nos dé mucha agilidad. De nada nos sirve un super page builder en el que para montar una página nos tenemos que tirar 7 años, ¿vale? Y evidentemente podemos trabajar con temas o plantillas comerciales que podemos comprar en ThemeForest o en otros sitios o construirlos de cero. Ambas opciones tienen pros y tienen contras. Yo siempre he trabajado con plantillas, salvo una vez, además en el caso de Ipadizate, en la que le desarrollamos un tema a medida 100%, cuando se puso de moda todo el rollo del responsive y tal, que esto fue a lo mejor 2012-2013. Mi combinación favorita ahora mismo, ¿eh? Y no digo que el resto sean malas, pero mi combinación favorita ahora mismo a nivel de tema y o plantilla y de Page Builder es GeneratePress y Elementor Pro. Elementor Pro creo que cuesta $70 al año y GeneratePress, la versión premium, que te desbloquea algunas cositas, creo que es un pago único de $49, si no me equivoco, ¿eh? Cuestan dinero, no son gratuitos, pero a mí me hacen unos papelones terribles. Yo ya me manejo muy, muy bien, súper bien con Elementor Pro y voy súper rápido. Y GeneratePress, la verdad es que es una plantilla bastante liviana y bastante chula. Y repito, el resto de opciones las habrá mejores, las habrá peores, cada WordPress es un mundo, pero esta es una combinación que a mí me funciona bastante bien. A nivel de plugins, y aquí creo que me he equivocado en el orden de las slides. Os cuento esta y luego os cuento la anterior. A nivel de plugins, los plugins nos permiten añadir funcionalidades a nuestro WordPress a golpe de clic, pero la realidad es que cuantos menos plugins, mejor para todo. ¿Vale? Y ojo, no estoy hablando o no estoy diciendo de quitar plugins y estropear funcionalidades de nuestro proyecto o nuestro sitio web. Pero sí que es verdad que a menor número de plugins, mejor será el rendimiento y menos papeletas tenemos de que nos hackeen el sitio. Porque WordPress tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y una de las cosas malas es que al estar tan extendido y al darse el hecho de que el 38% de Internet funciona con WordPress, pues los hackers no van a por plataformas minoritarias, sino que van a por el producto que ha alcanzado una adopción masiva, como puede ser WordPress. Entonces, cuantos menos plugins, mejor. Este es mi consejo, ¿eh? Sin cargarse cosas del sitio web, evidentemente. Si tenemos plugins que no estamos utilizando y que están desactivados, lo que hay que hacer es borrarlos, porque si no se nos pueden meter por ahí también. Los malos son muy malos. Siempre que tengamos plugins que tienen una actualización, lo ideal es actualizarlos, releyendo o leyendo evidentemente las novedades que trae la última versión, ¿no? A nivel de plugin SEO, y esto yo sé que va a generar mucho debate, lo ideal es trabajar con uno que te lo haga todo. Yo conozco varios, pero yo soy muy fan de Yoast. Yo llevo trabajando con Yoast desde 2012 y a mí me funciona súper bien, menos alguna vez que me la he liado con alguna cosa. Rank Math también es muy bueno, es más moderno que Yoast. Si no me equivoco, hacen prácticamente lo mismo. Nunca he trabajado con Rank Math, la verdad. Yo soy muy pro fan de Yoast y aquí, pues lo dicho, cada maestrillo tiene su librillo y a cada cual le funcionará mejor una u otra opción. Yoast, para mí, una fantástica opción. Dependerá del proyecto que usen unos u otros plugins, y hay plugins para todo, pero si necesitas algo especial, pues siempre puedes hablar con mi amigo Fede Gómez, ahí os he puesto su Twitter, que es un tío fantástico y maravilloso, una persona excelente, que además es un programador cojonudo de plugins para WordPress, entre otras cosas, ¿vale? Ahora bien, me vuelvo al slide anterior y os digo la que es para mí la selección o una selección óptima de plugins para WordPress, sabiendo y repitiéndolo 14.000 veces como estoy haciendo, que cada proyecto necesitará una serie de plugins. Pues si hay que poner formularios, si hay que, no lo sé, si hay que pintar gráficas de evoluciones de divisas o de criptomonedas, digo cosas al tuntún, ¿eh? Si hay que poner botones para compartir, bla, bla, bla. Cada proyecto requerirá de una serie de plugins, pero estos son los que para mí, pues para montar un sitio web WordPress básico, con esto ya se tira bastante bien. El primero es AutoOptimize. AutoOptimize
lo que hace es tocar cosas a nivel de performance de nuestro sitio web, sobre todo enfocado en minificar archivos JavaScript y hojas de estilo CSS. Funciona muy, muy bien. Si no me equivoco, SiteGround tiene un plugin que hace exactamente lo mismo o muy parecido. Hay otros plugins que hacen algo parecido a lo que hace AutoOptimize, como puede ser WP Rocket, que es el primero que me ha venido a la cabeza, pero AutoOptimize es una muy buena opción y es gratuita. El siguiente del que os quiero hablar rápidamente es Asset Cleanup Page Speed Booster. Este plugin nos permite hacer una cosa que yo creo es maravillosa. Para mí, bueno, veréis que repito la palabra maravillosa y maravilloso todo el rato, pero es que son cosas que me hacen feliz y me solucionan un montón de problemas y me ahorran dolores de cabeza, que es un poco de lo que va todo esto. Asset Cleanup lo que hace es que te permite escoger qué scripts y hojas de estilo CSS cargan para cada una de las URLs de tu sitio. Imaginaros una cosa, imaginaros que tenéis el plugin Contact Form 7 para formularios de contacto e imaginad que ese plugin, pese a estar activo, solo se utiliza en una página de vuestro sitio web, que es la página de contacto. Pero ¿qué pasa en el resto de páginas? Pues por defecto, el amigo Contact Form 7 y tal y como está montado WordPress, el script y todo el código y todo el rollo que trae Contact Form 7 va a cargar en todas las páginas del sitio. ¿Tienen todas las páginas del sitio un formulario de contacto? No. Pues con Asset Cleanup lo que podemos hacer, por ejemplo, es elegir o definir que el plugin de Contact Form 7 o todo lo relacionado con Contact Form 7 solo cargue en la página de contacto. Y esto para todos los scripts, plugins, JavaScripts y CSS que tengáis en vuestro sitio web. Tiene curro, evidentemente, se puede trabajar con reglas, pero hace un papelón tremendo. El plugin Redirection. Podemos tocar las redirecciones vía servidor en el HC Access, por ejemplo, pero en mi opinión es mucho más cómodo trabajarlas o prepararlas o establecerlas, mejor dicho, desde el propio WP Admin. Para eso sirve Redirection. URL A, que queremos hacerle una redirección 301 a la URL B. Pues lo ponemos, la guardamos la redirección y para adelante como los de Alicante. Table of Contents Plus. Esto, el propio Elementor Pro ya lo hace, ya tiene un elemento que es para tabla de contenidos, ¿vale? Pero en caso de que no trabajéis con Elementor, pues podéis trabajar con este plugin que lo que hace es coger los encabezados H1, H2, perdón, H2, H3, H4, hasta el H que queráis de vuestro contenido y montaros una bonita tabla de contenidos que le viene muy bien a la gente y le viene muy bien a Google también. W3 Total Caché nos permite cachear nuestro sitio web, nos permite trabajar con Varnish Caché. Bueno, esto ya son cosas quizás un pelín técnicas, pero en resumidas cuentas, si se configura bien y no es fácil, nos permite ganar muchos puntos a nivel de performance con nuestro sitio web WordPress. ¿Qué ocurre si queremos montar o desarrollar un sitio web multidioma con WordPress? Pues bueno, hasta hace no mucho se podía hacer con WPML y otros plugins y otros servicios, pero desde hace no mucho, o yo no lo conozco al menos desde hace no mucho, existe la opción del plugin Polylang, que es gratuita también, tiene versión de pago evidentemente, pero nos permite montar muy, muy, muy rápidamente la versión internacional o la versión multidioma de nuestro sitio web para los idiomas que nos dé la gana. Es un plugin liviano, no ocupa o no consume muchos recursos y funciona bastante bien. Ya os he hablado antes de él, Yoast SEO, el plugin de TrueRanker, que os lo comentaré luego a continuación, y el plugin de esquema para todo lo que son datos estructurados, que son muy importantes a día de hoy para SEO. Otra cosita a nivel de base del SEO para WordPress, el fichero robots.txt, que mucha gente no sabe ni lo que es. El fichero robots.txt es un ficherito que alojamos en la raíz de nuestro dominio o de nuestro subdominio. Cada subdominio de un proyecto tiene su propio fichero robots.txt, en el que le indicamos a los robots que pululan por Internet, como puede ser Googlebot, el bot de Ahrefs o el bot de SEMrush o el bot de Bing, por deciros algunos, cómo debe comportarse en nuestro sitio web. Pues puedes entrar aquí, no puedes entrar aquí, esto te lo saltas, esto no me lo mires, esto no me lo indexas, aunque bueno, no soy yo muy partidario de no indexar cosas con el robots.txt. Para mí, en mi humilde opinión, el robots.txt se debe utilizar para bloquear el acceso a los bots a determinadas carpetas o recursos de nuestro sitio web, porque no queremos ni que Google los vea,
para nada en absoluto, ni queremos que consuma recursos intentando rastrearlos. Para WordPress no vale cualquier fichero robots.txt, no nos vale un simple robots.txt que sea allow para todos los bots, por decir algo así al tuntún, y hay que tener mucho cuidado con bloquear de forma total el acceso a los bots a través de este fichero robots.txt, que esto es curioso, pero ocurre y yo lo he visto bastantes veces. Oye, ¿por qué, Dani, no está indexada mi sitio web que lancé hace 2 meses? Bueno, pues porque le estás bloqueando el acceso a Googlebot desde el fichero robots.txt en el que hay un bonito disallow // o barra. ¿Por qué os decía antes, justo hace 30 segundos de reloj, que para WordPress no vale cualquier fichero robots.txt? Pues porque Google debe ser capaz de renderizar nuestro sitio correctamente. Google debe ser capaz de ver nuestro sitio, o Googlebot, mejor dicho, de ver nuestro sitio como lo vería una persona, y para ello tiene que renderizarlo. Para ello, y para que un sitio web WordPress se renderice 100% correctamente, debemos permitir el acceso a Googlebot o a otros bots a la carpeta wp-admin, al fichero admin-ajax.php. Si bloqueamos todo el wp-admin, como estamos viendo en esta línea, pues no conseguiremos que nuestro sitio web se renderice correctamente. Ojo, esto solo ocurre en determinados proyectos, aunque cada vez más los proyectos llevan más JavaScript y llevan más cosas modernas. Ya no es puro PHP que se convierte bueno, sí, que se convierte en HTML, ¿no? Cada vez Internet es más y más avanzado tecnológicamente. Este fichero robots.txt es el fichero robots.txt tal cual de mi agencia, de picasso.com. Podéis entrar y verlo, picasso.com/robots.txt. Y esta línea aquí marcada en rojo es muy, muy importante para los sitios web desarrollados con WordPress. Y por último, una de las bases del SEO para WordPress, evidentemente, es trabajar o empezar a trabajar con Google Search Console, la herramienta SEO de las más olvidadas del mundo, por curioso que parezca también. Y es que ninguna herramienta nos va a dar información tan fiable y tan real como, aunque nos la dé muestreada, como Google Search Console, porque al final Google sabe cuánta visibilidad tiene tu sitio web o tienen las URLs de tu dominio en Internet, cuántos clics se generan desde Google, qué posición media tienen tus contenidos o tus URLs y la posición media, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, una vez tengamos nuestro sitio web ya listo, y cuando digo listo no es una página de construcción, sino hablamos de, no lo sé, me lo voy a inventar, pero si en el caso de que fuera un e-commerce, con la portada, algunas categorías y algunos productos ya currados con su descripción, su contenido original, imágenes chulas, imágenes que pesen poco, correctamente optimizadas para SEO, que bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestro sitio en Google Search Console. Si no añadimos nuestro sitio web o nuestro dominio en Google Search Console, nunca podremos obtener información sobre él en Google Search Console. Otra cosa que debemos hacer, aunque no es obligatorio, pero es recomendable. Otra cosa que podemos hacer desde Google Search Console es añadir un fichero sitemap XML en el que nosotros le estamos chivando a Google todas las URLs que contiene nuestro sitio web. Y digo que no es obligatorio porque si tenemos un enlazado interno correcto, y esto solo vale para sitios web pequeños, recordad que todo depende, como decía el cantante de Jarabe de Palo, no haría falta para un sitio web de 7 URLs, 8 URLs, 25 URLs con un enlazado interno correcto, no haría falta subir un fichero sitemap. Pero bueno, dicen por ahí las malas lenguas, se rumorea que esto, añadir un sitemap XML, pues acelera un poco las cosas y en realidad tiene todo el sentido del mundo porque se lo estamos poniendo más fácil a Google, ¿no? ¿Para qué sirve en realidad o para qué sirve al final Google Search Console? Pues sirve para monitorizar, analizar, sacar conclusiones, tomar decisiones y optimizar el SEO de nuestro sitio web, sea WordPress, sea PrestaShop, sea la tecnología que sea y sea el tipo de plataforma que sea. Algunos trucos y errores que me he encontrado y que he cometido en estos 10, 12 años, no sé cuántos años ya que llevo pegándome con todas estas cosas. Pues bueno, aquí también lo he dividido en puntos. Voy a ir muy rápido porque si no me como el tiempo. Lo más importante de todo, lo dicho, que no son verdades absolutas y que al final cada maestrillo tiene su librillo. Yo aquí os cuento mi experiencia y lo he dividido en Marketing Keyword Research, en una cosa que suele ser bastante puñetera en WordPress, que son los autores, los archivos de autor, los archivos de fechas, etiquetas y categorías, la arquitectura y el enlazado interno, todo lo relacionado con WPO,
Website Performance Optimization y Google Core Web Vitals, Googlebot Render y cómo se le debemos dar mascado el render a Googlebot o todo lo mascado posible a través del fichero, como os he dicho, robots.txt y algunos truquetes rápidos del inbuilding y enlazado interno. Lo primero es analizar el mercado. Imaginaros que queréis lanzar un nuevo sitio web, es una idea revolucionaria que habéis tenido y lo primero es mirar quién está posicionando en Google para esa o esas temáticas, porque en el caso de que no haya nadie, pues a lo mejor la idea no era tan brillante y en el caso de que esté muy concurrido ese mercado y muy competido, pues a lo mejor tampoco es inteligente meterse ahí, ¿no? Aunque bueno, yo soy partidario de meterme en una industria muy competida porque sé que hay business, que no en una que no hay nadie compitiendo porque eso a lo mejor quiere decir que hay poco business, ¿no? Todo empieza por investigar el mercado y por hacer un estudio de palabras clave. El keyword research nunca termina, no es una cosa que se haga al principio y luego ya si te he visto no me acuerdo, sino que las cosas cambian, las búsquedas cambian, las tendencias cambian. Para hacer un keyword research se puede usar Google, por ejemplo, y combinándolo con SEMrush, o mejor dicho, SEMrush combinándolo con Google. Por ejemplo, hay otras infinidad de opciones para hacer keyword research y market research. Y el keyword research nos servirá para definir la arquitectura correcta de un sitio web. Esto de arquitectura da para montar 8 webinars más, así que no voy a entrar mucho más en detalle, pero en resumidas cuentas, nuestro sitio web debe ser accesible por la gente debe encontrar el contenido ágilmente, navegando desde la portada del sitio, de igual forma que Google debe ser capaz de llegar a todos nuestros contenidos correctamente y para eso la arquitectura de un sitio web ayuda mucho. Autores, archivos de autor, archivos de fechas, etiquetas y categorías. Si no se usan bien, generan contenido duplicado o contenido de mierda, con perdón de la expresión, o thin content, como lo llaman los eruditos en la materia. Los archivos de fechas fuera, aunque todo depende del proyecto, ¿vale? Pero yo en todos los que me he encontrado, yo me cepillo directamente los archivos de fechas. Solo hay un autor en un blog. Imaginaros que sois un one person entrepreneur de estos que está tan de moda ahora que Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues a lo mejor no hace falta que haya una página de autor para que se muestren las mismas entradas o los mismos artículos que se están viendo en la portada del blog, ¿no? Como siempre depende, porque ahora está muy de moda, por culpa de Google, como no podía ser de otra forma, el EAT, que lo que dice es que los autores de determinadas temáticas o de todas las temáticas deberían tener un expertise en la materia, deberían ser una autoridad en la materia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende. Mucho cuidado con etiquetas y categorías. Mi recomendación aquí es prescindir de ellas 100% hasta que hagan falta, no antes. Cuando hagan falta, entonces lo que hay que hacer es pensar. ¿Qué hice yo en Ipadízate cuando monté el sitio y era joven e inexperto y tenía pelo? Mentira, tampoco tenía pelo por aquel entonces. ¿Pero qué hice? Empezar a montar etiquetas y categorías como si no hubiera un mañana. Por aquel entonces en el que Google Panda, una más que curiosa actualización de Google, se tragaba todo el contenido duplicado y las etiquetas y las categorías posicionaban muy bien hasta que de un día, de repente, de un día para otro, dejaron de funcionar bien. Entonces son armas de doble filo. ¿Se pueden posicionar en Google con etiquetas y con categorías? Sí, pero si se hacen las cosas relativamente bien, ¿vale? Entonces, cada proyecto es un mundo, depende, pero para proyectos que están empezando, o blogs, mejor dicho, que están empezando, trabajar con etiquetas y categorías es un error y las categorías y etiquetas, en mi humilde opinión, se definen cuando ya hay contenido en ese blog, ¿no? ¿Cómo se toquetea todo esto en WordPress? Pues a través de Yoast, a través de RackMath también se puede hacer, pero a través de Yoast en la parte de apariencia en el buscador. Fácilmente podemos marcar lo que queremos que exista o no y lo que queremos que se indexe o no. Ahora bien, arquitectura y enlazado interno. Depende 100% del proyecto. Cada proyecto es un mundo. Cuantas menos URLs, mejor, aunque depende. Hay sitios que no se pueden permitir el lujo de tener pocas URLs y por el motivo que sea son miles o decenas de miles. ¿Qué debemos hacer? Diseñar correctamente el enlazado interno. Debemos revisar que no haya páginas huérfanas. Esto quiere decir páginas que no reciben enlaces internos. Revisar si en nuestro sitio web hay enlaces apuntando a páginas que ya no existen y han sido eliminadas y devuelven error 404 o directamente están apuntando a URLs internas que hemos redirigido por el motivo que sea a otras URLs. El enlazado interno es a veces también, aunque cada vez menos, el gran olvidado del SEO y es un gran aliado a la hora de ayudarnos a posicionar nuestro proyecto o levantar más o menos según qué URLs de nuestro sitio web. Además de revisar todo el enlazado interno, también podemos trabajar con los meta robots no index o con el rel no follow para el enlazado interno y evidentemente podemos y debemos trabajar con robots.txt para permitir o no el acceso a Googlebot o a otros bots de Internet a determinadas carpetas de nuestro proyecto.
WPO y Core Web Vitals. Voy a hablar muy rápido. Cuanto mejor funcione nuestro sitio web y más rápido cargue, mejor para todo. Mejor para conversión a venta, mejor para conversión a descarga de PDF, mejor para conversión a suscripción, mejor para todo, pero también para SEO. Cuanto mejor funcione nuestro sitio web, más rápido cargue y mejor experiencia tenga el usuario, Page Experience, quedaros con esto, mejor SEO vamos a tener o nos va a dar puntitos a nivel SEO. No por tener un performance malo un sitio web no va a posicionar y no por tener un performance excelente un sitio web va a posicionar como Dios, y perdonadme la expresión, no es así, ¿vale? ¿Qué influye en esto del performance, WPO y las Core Web Vitals? Lo primero de todo, el hosting. Luego, cómo esté desarrollado o diseñado nuestro sitio web y si tenemos o no instalado plugins de caché y minificado de JavaScript y de CSS. Plugin, como os he comentado antes, Asset Cleanup para quitar cosas que no proceden en según qué páginas. Imágenes y el peso de las imágenes. A veces me encuentro con sitios web o artículos de blog que tienen imágenes que pesan 14 megas. 14 megas no es un peso correcto o adecuado para una página web o para un artículo de un blog. Las imágenes deben pesar siempre lo menos posible. Y los componentes de las imágenes o las imágenes tienen, aunque no lo parezca, y bueno, pero es así, un fuerte impacto en el performance. Lo más importante de todo con el performance es que no hay que volverse loco ni obsesionarse, que a mí me ha pasado alguna que otra vez. A veces el esfuerzo o los recursos necesarios para mejorar poco o muy poco no compensan. No vamos a aumentar el tráfico por 500, ni por 50, ni por 5, ni por 0,5 por ganar, por rascar un puntito más de PageSpeed o de Core Web Vitals. Eso es así. Google Render, WordPress y Robots.txt. Googlebot, el señor robotito de Google que va rastreando todo Internet, tiene que visualizar o renderizar tu sitio web tal y como lo vería una persona, tal y como lo vería un usuario. Si un sitio web no renderiza bien, ya empezamos mal, mal asunto SEO. ¿Cómo podemos comprobar que Googlebot está está renderizando correctamente cualquier URL de nuestro sitio web? Pues bien a través de Google Search Console, a través de la herramienta Google Mobile Test o a través de la herramienta Fetch and Render, que luego si os comparten la presentación veréis que esto es un enlacito a una herramienta gratuita maravillosa. Esto es la herramienta de Google Mobile Test. Le he puesto la portada de Picasso. Veis que la web de Picasso, Googlebot, la ve exactamente igual que la ve una persona normal. Y esto es una capturita de Fetch and Render en el que aquí abajo a la derecha también podéis ver cómo pues, la web se renderiza correctamente. En este caso, Fetch and Render se hace pasar por Googlebot versión para smartphones y bueno, no hay ningún problema. En el caso de que no se renderice correctamente nuestro sitio web, pues bueno, pues esto puede ocurrir por diferentes motivos. Uno puede ser la plantilla, otro puede ser los plugins y otro puede ser el WPO. A veces le metemos tanta mano al performance de nuestro sitio web que nos cargamos cosas por el camino, de forma que mi consejo aquí es que siempre que le metáis mano al WPO de vuestro sitio web, pues reviséis siempre que las URLs de vuestro sitio web se están renderizando correctamente y algún drama me he encontrado yo con este tema. Link building. En el SEO habrá gente que estará de acuerdo conmigo y habrá gente que no, aunque espero sea poca la que no está de acuerdo conmigo, pero en el SEO sin enlaces no hay tutía y esto lo que quiere decir es que sin enlaces depende de la temática. Posicionar será altamente improbable. Los enlaces se pueden comprar, pero se pueden hacer otras cosas que no sea pagar los enlaces, porque hay que ser un pelín pícaro en esta vida. Establece relaciones en tu sector, participa en comunidades online y establece relaciones, publica herramientas, infografías, estudios, entrevistas, etcétera. Contenido que yo llamo epic content. Al final, depende de la calidad del contenido que creas y de tu red de contactos que te mencionen y enlacen en determinados sitios o no. Esto va de relaciones. Y la clave para el link building, o una de las claves para el link building, es la distribución de los contenidos o de los contenidos épicos que hemos sido capaces de generar. Siempre podemos trabajar con Fusion Link Affinity o con PubliSwitch para encontrar enlaces que nos puedan interesar. Algunos truquitos rápidos para hacer link building que, bueno, mucha gente no los conoce, pero yo sí, y os los voy a contar. Y es que, por ejemplo, podemos lanzar apps en App Store y en Google Play sin importar la app de lo que sea. Evidentemente, cuanto más relacionada con nuestro proyecto, mejor y que funcione bien, evidentemente.
Pero solo por lanzar una app en App Store y en Google Play, pues ya nos podemos enlaces desde apple.com y google.com, que no son dominios baladí. También podemos lanzar una app para Slack, que es una plataforma de comunicación, y da un poco igual la app, entre comillas esto, pero siempre también nos podemos poner, si lo hacemos, un enlace desde slack.com. Podemos hacer guest posting con cuidado, porque esto depende de cómo se haga, está bien hecho, mal hecho. Guest posting son artículos invitados. Yo escribo en el un artículo en el blog de Periquito y Periquito escribe un artículo en mi blog. Así, en resumidas cuentas. Podemos lanzar extensiones Chrome, add-ons para Firefox o para Microsoft Edge, skills de Alexa. Podemos lanzar un montón de software en un montón de marketplaces de software y ponernos enlaces, por ejemplo. Y esto no requiere que paguemos nada, o bueno, o casi no requiere que paguemos nada. La cuenta de developer de Google Play, para que os hagáis la idea, son $25. Con eso nos ponemos o nos podemos poner un enlace desde Google. A nivel de herramientas SEO, bueno, pues aquí acelero todavía un poco más porque creo que el tiempo se nos viene encima. Había mucha información que compartir. La primera es Google, evidentemente, porque Google, todo empieza en Google y todo termina en Google. En Google está todo y se puede encontrar todo, o casi todo. Google Search Console, SEMrush, Screaming Frog, TrueRanker, Ahrefs y algunas extensiones Chrome. En Google está toda la información. Cualquier proyecto SEO empieza con una búsqueda en Google o con muchas. Nos sirve para localizar a la competencia a nivel SEO, además de poder detectarla con SEMrush o Ahrefs o Sistrix, por decir algo. Y hay que saber usar Google. Os recomiendo que os aprendáis o que os familiaricéis, mejor dicho, con los comandos avanzados. Y aquí os pongo un enlace, a marketingbranding.com, en el que están listados todos los comandos avanzados de Google. El ejemplo más clásico de un comando avanzado relacionado con SEO, pues es el comando site dos puntos. Con site dos puntos dominio, .tld, lo que hacemos es preguntarle a Google qué URLs de nuestro sitio web o del sitio web que estamos indicando con el dominio tiene detectadas. Nos podemos encontrar con lo siguiente. Esto es una prueba que hice ayer también para un dominio X. Google me decía en un principio que solo había 7 resultados indexados en Google, pero si bajabas al final de la primera página, te encontrabas con este mensaje. Para mostrarte los resultados más relevantes, hemos omitido algunas entradas muy similares a las 7 que ya se muestran. Si quieres, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados que se han omitido. Y cuando le di, me encontré con que Google realmente tenía detectadas 417 URLs de ese dominio. La diferencia entre 7 y 417, que es 410, es notable y notoria. ¿Qué quiere decir? Pues muy probablemente, y bueno, conozco el caso y es así, que esas 410 URLs que Google no quiere ni mostrar en los resultados de búsqueda son basura auténtica. Google Search Console, la herramienta SEO más precisa en cuanto a visibilidad, clics, etcétera, etcétera, ya que son datos reales, no son estimados, de herramientas SEO como SEMrush, Ahrefs o Sistrix. Nos ayuda a detectar problemas de rastreo, problemas de indexación, etcétera, etcétera. Nos da unas métricas SEO maravillosas que luego nos permiten analizar resultados y tomar decisiones, actuar en consecuencia con el objetivo de captar más tráfico, que es el objetivo, debería ser el objetivo de todos los SEOs. Y cuando digo tráfico no me quedo en la visita, sino que me refiero a tráfico de calidad que convierta al objetivo X que tenga el sitio web. Número de URLs indexadas, impresiones en Google por país, posición media, CTR, clics. Nos ayuda a detectar oportunidades. Si detectamos una URL que está en una posición media decente, que genera muchas impresiones en Google, pero que tiene un CTR bajo y pocos clics, pues a lo mejor hay que meterle mano a la meta description de esa URL, ¿no? Por decir algo así, un ejemplo random que es real como la vida misma. Aquí veis cómo luce Google Search Console. Todos lo conocéis y los que no lo conozcáis, por favor, familiarizaros a tope con esta herramienta. SEMrush, una de las mejores suites SEO que existen. Permite hacer de todo. Estudios de mercado, ver evoluciones, ver tendencias, hacer keyword research. Permite auditar sitios para ver si están bien a nivel técnico, programarlos, etcétera, etcétera. Y tiene API. ¿Alguien va a decir algo por ahí? ¿Que oigo un micro? ¿No? Bueno, SEMrush. Screaming Frog, esta es una herramienta SEO quizás un pelín más avanzada. Es la navaja suiza del SEO. Nos permite analizar sitios web a unos niveles técnicos increíbles, maravillosos. TrueRanker. TrueRanker o TrueRanker, como se diría así en inglés, es un rank tracker de posiciones de palabras clave y rankings, preciso como el diablo, made in Spain, hecho en España. Nos vale para monitorizar el SEO normal y el SEO local.
el SEO normal, entre comillas lo de normal, tanto en escritorio como en mobile. Nos permite monitorizar dominios, URLs exactas, carpetas e incluso extensiones Chrome y más cosas que van a venir pronto. Tiene un montón de funcionalidades muy chulas, como compartir repos con clientes o amigos o compañeros de trabajo, integración muy chula además también con Google Search Console. Nos permite enviar a clientes reportes automatizados de keywords por email. Dispone de app para Android y de plugin para WordPress. Así luce TrueRanker. Luego al final de la presentación os pongo un regalito al respecto. Así luce TrueRanker integrado con su plugin para WordPress dentro de un WordPress. Ya no hace falta que vayamos a una herramienta SEO de rank tracking para ver las posiciones de nuestro sitio web y de sus keywords, sino que podemos verlo directamente desde dentro de WordPress y esto mola, la verdad. Ahrefs, la mejor herramienta para análisis de backlinks o de perfiles de enlaces, con diferencia. Seguro que muchos la conocéis. Vale para un montón más de cosas, pero yo la uso para eso. Y luego existen infinidad de extensiones Chrome que nos permiten realizar determinadas labores SEO de forma muy fácil y muy ágil. En definitiva, estas extensiones Chrome nos hacen la vida SEO mucho más fácil. No sé, se me ocurre la extensión nofollow, que nos permite ver marcados en rojo los enlaces nofollow que tiene un sitio web. Se me ocurre la extensión, que aquí os he puesto algunas, href lang tag checker, para ver si el tema de multidioma lo tenemos bien o no. SEO meta in one click, que es esta de aquí, que nos permite, esto es maravilloso, nos permite ver los Hs de la página que estamos viendo ordenados y jerarquizados para ver deficiencias. Por ejemplo, debajo de un H1 no puede haber un H5, debajo de un H5 no puede haber un H2. Pues cosas de ese estilo. El redirect path para ver si hay redirecciones o para ver si la página que estamos visitando tiene redirecciones o no. La extensión de Lighthouse, que nos permite ver a golpe de clic los Core Web Vitals de cualquier URL que estamos visitando desde Chrome. En definitiva, hay un montón de extensiones Chrome para SEO. Si no recuerdo mal, aquí os he puesto un par de enlaces, uno a mis amigos de Webpositor y otro al blog en español de Ahrefs, en los que aparecen un montón de extensiones que os van a ayudar con el SEO. A modo de bonus, el señor Carlos Ortega, Aka, o también conocido como el hacedor de hilos de Twitter, fabrica sus propias herramientas SEO y además con su par de webs lo hace en Google Sheets, 100% gratuitas y las comparte con todo el mundo. Ya estáis tardando en seguir a Carlos Ortega, Carlos Darko en Twitter, porque el tío publica cosas muy chulas de SEO y publica muchas herramientas gratuitas. A modo de bonus extra como herramienta final, esta es la herramienta de la que siempre hablo, a veces es la herramienta menos utilizada, pero es el cerebro. Y es que las herramientas SEO no son herramientas mágicas, no son herramientas que solo por contratarlas o solo por utilizarlas ya el SEO se vaya a hacer solo y vayamos a inflarnos a tráfico y a ingresos, sea cual sea la forma de obtener ingresos. Las herramientas SEO nos ayudan a optimizar nuestro trabajo, pero no hacen nuestro trabajo. Por ello, debemos poner nuestro cerebro, y el cerebro debería ser la primera herramienta SEO que utilizamos, herramienta SEO y herramienta para cualquier otra cosa que utilicemos para poder entender perfectamente los datos que nos dan las herramientas SEO, cualquiera de las que hemos visto, cualquiera de las que existen en el mercado, para tomar las decisiones correctas para nuestro sitio web o nuestro negocio online. A modo de último bonus, pues si queréis probar TrueRanked, y a mí me haría muy feliz, podéis hacerlo con un super descuento, con un cupón descuento que es SGPERIS20, que lo tenéis que poner cuando os registréis. Y este cupón descuento lo que os va a dar es un 20% de descuento en los planes mensuales para siempre, forever. Siempre que mientras utilicéis TrueRanker y paguéis, tendréis un 20% de descuento en los planes mensuales o un 45% de descuento, que no es poco ni mucho menos, si contratáis o si os decidís a contratar planes anuales. Nada más que añadir. He hablado un poco de todo y he mezclado quizás cosas demasiado diferentes entre sí, pero creo que he abarcado un poco todo, si no todo, gran parte de lo que es el SEO para WordPress, sabiendo y repitiendo otra vez más que cada proyecto es un mundo, que cada negocio online es un mundo y que al final todo depende. Y gracias. Y no sé si hay alguien por ahí, no escucho a nadie. Podéis seguirme en Twitter, soy @DanielPeris.
No publico contenido excesivamente interesante, pero sí publico juegos de palabras malos, casi todos. Muchas gracias, Dani. Ya pensábamos, Dios mío, que ibas a ser... le diste bastante caña Yo al he dicho que final. tengo 10 minutos porque... Me he ido 5 minutos solo, ¿no? Solo 5. Sí, bueno, Bueno, 20 para ser exactos. No pasa nada. 20. No, pero igual no se lo explicamos, que normalmente hacemos media hora y media hora preguntas. Eso es Ah, Sí, pues yo no, creo que no nos hemos explicado suficientemente. No pasa nada porque No, pero está muy bien. así Es queda contenido de grabado valor. y así queda grabado y la gente puede disfrutarlo de forma natural, que es como hiciste la presentación, que en eso consiste. Exacto. Súper bien, Dani, muy completo. La verdad es que una de las típicas preguntas o cosas que suelen surgir en los webinars son las herramientas. ¿Qué herramienta me recomiendas para hacer esto? ¿Cuáles son las herramientas gratuitas más comunes? ¿Qué plugin utilizarías para tal? Y has respondido bastante ya en la propia presentación. Sí. Para todos aquellos que estáis viéndolo, recordad que esto se está grabando y que podréis verlo y además le pediremos a Daniel si nos deja la presentación para poder colgarla y que puedan acceder a esa información. Por supuesto, contad fantástico. con ello. Faltaría más. Fantástico. Bueno, Coque, ¿te llegó la hora? Yo me queda nada. O sea, contesto una pregunta o dos y me tengo que ir corriendo. Vale, pues vamos con Pero una pregunta o dos para que pueda contestar Coque alguna de ellas. Uy, ¿ves? La primera, hay varias que las ha respuesto directamente. Lo de los plugins recomendados para el SEO, yo creo que está más que recomendada, más que respondida, ¿no? Sí, está contestada en la propia presentación. Nancy, vamos a hacer. Nancy, que ha tenido la respuesta con más votos. Felicidades, Nancy. No hay ningún concurso, pero enhorabuena por haber hecho la pregunta con más votos. Nancy de Liz. La segunda. Que nos ha preguntado cuáles son los plugins recomendados para revisar el SEO de la web, ¿no? Y bueno, ya lo comentabas, tú eres fan de Yoast y luego tenemos por ahí la de Rank Math. Rank Math y la de toda la vida que estaba antes, que era All-in-One. All-in-One SEO. All-in-One SEO Pack. Sí, todas son parecidas. Todas son parecidas. Yoast y Rank son parecidas, solo que Rank es más usable, parece más fácil y vistosa, pero son lo mismo. Una cosa, para todos aquellos que no lo sepáis, hay un webinar muy reciente de 2021 de Fernando Tellado con los plugins más recomendados para WordPress de 2021 y los temas más recomendados para WordPress en 2021. Los tenéis en nuestro canal de YouTube. Lo digo porque aquí Dani y Coque pueden responder en unos segundos, pero ahí tenéis un webinar entero. Sí. 1 hora de información y además respondiendo preguntas sobre plugins también. Perfecto. Para sitios de e-commerce, excelente presentación, dice Sergio. ¿Van a hacer algún webinar de SEO específico para sitios de e-commerce basados en e-commerce? Ya tenemos alguno y haremos alguno más actualizado, por supuesto. En breve, muy en breve. Sergio, contestada tu pregunta y gracias por tu pregunta, Nancy. Vale, Nancy... Quería comentaros una cosa sobre las preguntas. Cuanto más específicas sean, mejor. ¿Cómo mejorar el SEO en una tienda online? Es motivo de un curso y de varias generaciones de conocimiento, os lo digo. Entonces, os recomiendo que vuestras preguntas sean más concretas. Nancy, te recomiendo que le eches un vistazo a los webinars que ya tenemos de SEO para tiendas online y el canal completo de SEO de YouTube de SiteGround. Tienes vídeos y horas y horas y horas de contenido de los mejores SEOs del país. Te recomiendo que le eches un vistazo. Yo creo que ahí, pero para resumir un poco lo que ella pregunta, es que cómo mejorar el SEO de una tienda online sin tener blog, quizás es que hay gente que se cree que con un blog tienes SEO, ¿sabes? Y eso es un error. Puedes no tener blog y estar bien posicionado. Entonces, gracias por el comentario, Coque, que yo ya pasaba sí, de largo. es que hay gente que dice, es que tengo que hacer un blog porque me han dicho que es bueno para el SEO. A ver, hablamos que hay que tener algo de contenido dinámico porque cuanto más contenido sacas, siempre y cuando no sea basura, pues el ratoncito de Google pues se pasa por allí, entiende tu contenido semántico, tu contextual y tal. Pero al final, el contenido de un e-commerce son los productos.
¿vale? O sea, cuando tú tienes un e-commerce, el contenido son productos. En uno de pisos son los pisos, en uno de coches son los coches. Si hablamos de El contenido. categorías, de nutrir las categorías y tal, y esas prácticas que se hacen, que se meten footers inmensos, que no se lee nadie, que el usuario no se lee, que se lo lee realmente Google, ¿no? No es la mejor práctica y últimamente está dejando de funcionar, pero yo lo que haría en ese sentido sería trabajar las categorías y muy bien los títulos de las categorías, optimizar lo máximo las categorías, incluso los productos que tengan búsquedas. Pero no es el blog lo que te produce el beneficio del SEO. Sí que El es blog una ayuda, ventaja. el blog Sí, ayuda, sí. pero se puede tener un e-commerce sin tener blog. Lo que te da el blog al final es un canal de comunicación en el que te permite a través de los artículos pues posicionarte quizás para más long tail, pero también te permite contar tu historia, ¿no? Quizás un e-commerce sin blog es como muy poco personal y muy poco humano, también es un tema de imagen, esto. Y un e-commerce con un blog en el que se van contando, pues yo qué sé, desde de dónde sale el producto hasta tutoriales, trucos, estrategias para conseguir determinada cosa, pues ayuda, ¿no? Un blog siempre ayuda, pero se puede posicionar sin blog, claro. Por supuesto. Muy bien. Pregunta de José Luis, y yo creo que ya es la última para Coque. Nos quedamos tú y yo, Dani, solos ante el peligro. ¿Es peligroso cambiar el plugin de SEO de una web ya existente? ¿Hay que retocar muchas cosas para poder hacerlo sin que sea contraproducente y perder presencia conseguida anteriormente? ¿Alguna vez lo habéis hecho, por cierto? ¿Habéis cambiado el plugin de SEO de un WordPress? De hecho, te voy a decir una cosa. Yo, dependiendo del tipo de web, es que no pongo ni plugin SEO. O sea, los plugins SEO te facilitan y tal, pero es que antes ha dicho Dani que ha hecho una cosa muy interesante. Hay que trabajar, ¿vale? O sea, el SEO de tu web lo haces tú mismo y depende ni plugin. Hay webs que no necesitan ni sitemap. Hay webs que no necesitan la mayoría de los plugins. Lo he dicho, cuantos menos, mejor. Yo, en muchos de ellos que son webs más corporativas y tal, es que no pongo ni... Es que si tienes, yo qué sé, 10, 15, 20 landings, si no controlas esas, no necesitas un plugin realmente para controlar eso a nivel de SEO, ¿no? Pero sí, he quitado uno, he puesto otro, tal, se configuran de forma automática, es que no es un problema. Yo por añadir una última cosita sobre esto, yo antes de Yoast o de Yoast trabajaba con All-in-One SEO Pack y cuando me decidí a instalar Yoast, Yoast me mostró un bonito wizard o paso a paso en el que me importaba la información del plugin anterior. Todos los plugins de SEO están perfectamente adaptados para chuparle la información o la configuración a su plugin competidor. Esa es una forma que ellos utilizan para suavizar la entrada de nuevos usuarios de esos sistemas. RankMath yo sé que tiene importación nativa de Yoast y a golpe de clic te importas lo que has hecho en uno en otro. Sí. Fantástico. Muy bien, José Luis. Bueno, Coque, te agradezco mucho tu presencia, que salga un buen partido de fútbol ahí, que disfrutes mucho. Nada, por favor. Y nos vemos en un mes que haremos algo especial, ¿verdad? Sí, en un mes hacemos algo muy especial de unas cuantas horas. Algo muy especial de SEO. O sea que estad atentos a nuestras redes sociales, que entre Coque y yo vamos a montarla, pero como siempre. Bien. Bueno, Dani, oye, disfruta nos vemos. Mucho. Un placer tenerte aquí, Dani. Venga, Jorge, gracias. Un abrazo. Perdonar, que no me ha pillado el todo. Hombre, por favor, la vida personal es la vida personal, señores. Un abrazo. Cuídate mucho. Muy bien, Dani, pues vamos a ello. Nos pregunta por aquí, a ver cuál es tu experiencia al respecto. María González nos pregunta, ¿las etiquetas son buenas para el SEO? ¿Qué recomendaciones dais para usarlas de forma óptima? ¿Se deben indexar? ¿Tú qué le dirías? Le diría que depende. Es que depende de un montón de cosas. No es una pregunta esta, José Ramón, de sí o no, o bien o mal. No es así. Como la mayoría. No es así. A ver, las etiquetas lo que tienen una cosa muy buena a ojos de Google, y es que dependiendo de cuánto se nutra esa etiqueta en cuanto a artículos, pues es una página muy dinámica que
puede ser que incluso de forma diaria vaya variando los contenidos, añadiendo contenidos nuevos. Eso por un lado, y eso para SEO puede ser bueno. Es más, las etiquetas antes, ahora ya no lo sé, pero antes las etiquetas bien trabajadas funcionaban muy bien para posicionar. Lo único que yo hacía para posicionarlas muy bien era ir nutriéndolas de contenidos, de artículos que contenían esa etiqueta, y abajo del todo de la etiqueta un poco lo mismo que se hace en el e-commerce, en las categorías, que era añadir un texto fijo que no era para la gente, porque la gente lo que quería era pues ver las últimas noticias del iPhone 7, me lo invento. Ese texto fijo abajo, texto fijo, imágenes, incluso vídeos de YouTube, era para Google, básicamente. De forma que con esa etiqueta le estabas dando a Google contenido fijo, estático, que definía un poco el topic general de la etiqueta, pero luego la estabas alimentando con artículos del blog que estaban asignados a esa etiqueta, ¿no? Y eso lo que le daba era contenido fresco y contenido muy, muy dinámico. A día de hoy, yo creo que las etiquetas, si se trabajan correctamente, son buenas para SEO, y si no se trabajan correctamente y simplemente son etiquetas que contienen ristras de post, pues no es que no sean buenas para SEO, sino que pueden ser incluso desastrosas, porque podemos correr el riesgo de que determinadas etiquetas compartan muchos contenidos y tengamos dos páginas prácticamente iguales a ojos del buscador. No sé, la respuesta, José Ramón, es depende. Muy bien, muy bien. Bueno, María, esperamos haberte ayudado con ese consejito que te acaba de dar Dani. Pregunta José Luis por aquí, ¿tú tienes alguna referencia sobre la herramienta DinoRank? ¿Te suena? Pues la conozco, su creador, Dean Romero, es amigo mío, pero si os digo la verdad no la he probado y no la he utilizado, entonces no puedo decir si mola o no mola. Yo entiendo e intuyo que sí que mola, pero no lo puedo certificar. Y yo os invito a Muy bien. todos. Muchas veces la pregunta, José Ramón, y con esto acabo, muchas veces a la pregunta, oye, ¿mola esta herramienta o esta herramienta funciona bien? La respuesta es siempre probarla. Es decir, oye, Probadla, claro. si tienen trial gratuitos, si tienen pruebas gratuitas de 7, de 14 días, de los que sean, oye, lánzate a la piscina, date de alta y pruébala, ¿no? Porque para mí Claro, puede ser claro. maravillosa, pero para ti no. Depende del proyecto, depende de lo que sepas, de lo que no, de tu experiencia, depende de un montón de cosas. Muy bien, muy bien. Fantástico. Fantástico. Muchas gracias, José Luis, por la pregunta. Y vamos a ver, con un voto tenemos 3 o 4. Vamos a ver, pregunta aquí Mark, a ver si sabemos responderle. Tengo una misma keyword en la landing page, en distintas URLs del portafolio, distintas URLs de diferentes entradas. ¿Cómo le digo a Google que la autoridad se debe enfocar en la landing? ¿Hay alguna forma? Pues claro, sin saber mucho más, voy a intentar responder. Y Carlos Ortega, que está por aquí en el chat, seguro que podría contestar mucho mejor que yo a esta pregunta. Pero bueno, yo voy a ver si me sale algo digno y decente. Para empezar, no se deberían, y depende también esto que voy a decir, pero no se debería trabajar la misma la misma keyword en diferentes URLs de tu sitio web. Aquí lo que entrará en juego es la intención de búsqueda. No es lo mismo buscar Madrid que Madrid a nivel de turismo, que Madrid a nivel de alquiler vacacional. Me lo estoy inventando sobre la marcha el ejemplo, y Sí, sí, quizás sí, no es, sí. y quizás no es el mejor. Pero la forma de decirle a Google cuál es la URL que quieres posicionar para determinada keyword es, una, la optimización on-page de ese contenido, que la keyword aparezca donde tiene que aparecer, y dos, el enlazado interno. Si queremos posicionar Madrid por Madrid, determinada URL, entendiendo que solo hay una URL que ataque a la keyword Madrid, pues deberemos enlazar con otras X URLs de nuestro sitio web con Anchor Text Madrid hacia esa URL. Esa es la forma, el enlazado interno, de desambiguar, que es un verbo que puede sonar muy a chino, pero es lo que le hace a Google entender cuál es el concepto o topic que se trabaja en una determinada URL. On-page y enlazado interno. Y mi consejo siempre, no tener 14 URLs atacando a la misma keyword, porque al final lo que se consigue con eso es que no posicione ninguna. Ninguna. Ok, ok. Gracias, por tu pregunta. Bueno, aquí María Monroy nos hace algo que ya quedó contestada en la presentación. ¿Qué plugin es más recomendable para mejorar el SEO de mi blog? ¿Yoast o All-in-One? Según tu criterio, Dani. Para mí, en mi opinión y experiencia, Yoast. All-in-One yo creo que se quedó un poco anticuado. Yoast le comió la tostada. All-in-One fue el primero que hubo. Y ahora parece que Rank Math le quiere quitar parte de la tostada a Yoast también. También es un tema de modas, ¿eh? Y es un tema de a lo que nos acostumbremos. A mí, por ejemplo, me resulta más cómodo Yoast porque llevo muchos años,
pero a otra persona a lo mejor le funciona mejor Rank Math, por ejemplo. Exacto. A mí lo que me gusta de Yoast es el wizard, ¿no? La forma de comenzar El y lo onboarding. fácil que es el onboarding, porque es muy bueno. Cuando no tienes ni idea y te va diciendo todo lo que tienes que hacer en las etiquetas H1, H2, categorías, o sea, todo esto te lo va diciendo, la herramienta de análisis de lectura, de legibilidad, son cosas que, oye, cuando no tienes conocimientos de SEO, pues vienen fenomenal. Pero nada, no hay ningún plugin que sustituya a un buen SEO, a una persona que controle de SEO. Pero Correcto. claro, no es lo mismo que hacerlo desde un plugin que te lo pone tan sencillo. Que esa es una de las buenas cosas de Yoast, desde luego. Gracias, María, por tu pregunta. Y vamos a contestar 3 más. Aquí hay una con 3 votos, que es de Marisol Mayoral, que nos dice, ¿se debe conectar Google Search Console con Google Analytics? Pues depende, que es una putada, con perdón de la expresión, contestar esto, ¿no? Pero tenemos un sitio web transaccional que transaccione de alguna forma, bien sea, yo que sé, vendiendo un producto o generando una suscripción. Pues si es así, sí puede ser interesante conectar Google Analytics con Google Search Console, de forma que en Google Analytics seamos capaces de ver cuáles son las búsquedas que nos están generando las conversiones o cuáles son las keywords, que esto nos los da Google Search Console, que luego lo macheamos con la información de Analytics a través de la integración para ver cuáles son las keywords que nos generan negocio. Para un sitio web informacional, pues yo sinceramente creo que no hace falta. La información SEO pura y dura de tráfico, impresiones, clics, ya la tenemos en el propio Search Console. Analytics hace muchos años era una herramienta SEO maravillosa hasta que Google empezó a cortarnos la información de keywords que nos daba dentro y depende. Entonces, ¿conectar ambas tools? Pues si hay negocio contante y sonante, sí, es muy interesante. Si no, no vale la pena. No Pero vale. hacerlo es un Bueno, clic, ¿eh? complejo no parece entonces. No. Muy bien, Marisol, gracias por tu pregunta. Y con votos nos quedan 2 más. Vamos allá. Santi nos pregunta, cuando estás optimizando una entrada de WordPress, ¿es necesario que la frase clave se repita en su totalidad todo el rato? Por ejemplo, si la frase clave es ratones inalámbricos, ¿estamos optimizando cuando aparecen las palabras ratón e inalámbricos por separado? Muchas gracias. Pues para contestar a esa pregunta hay que tirar un poco de historia de Google y es que antes sí era o sí posicionaba mejor el repetir muchas veces una cadena de texto como puede ser ratones inalámbricos, pero a día de hoy, gracias a la semántica, a la inteligencia artificial, al machine learning y a toda la parafernalia tecnológica que tiene Google detrás, tú puedes perfectamente posicionar un artículo para una palabra clave que ni siquiera aparece en el contenido, a través de sinónimos, a través de clústeres de palabras, a través de, bueno, pues de que Google ya no simplemente busca cadenas de texto, Google busca conceptos, conoce todos los términos y todas las relaciones que hay entre todos los términos del mundo. Evidentemente, si queremos posicionar para ratones inalámbricos debe aparecer en el H1, pero ya no solo tenemos que hablar de ratones o de ratones inalámbricos, podemos hablar de dispositivos de entrada y salida que no requieren de cable o que no utilizan cable, podemos hablar de, no lo sé, no hace falta repetir ratones inalámbricos 500 veces dentro del contenido, ni mucho menos. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Santi, por tu pregunta. Y ya terminando. Mira, esta es personal. Giuseppe te pregunta, ¿por qué no te has atrevido con el e-commerce? ¿Cómo ves la escena e-commerce post-pandemia? Pues no me he atrevido con el e-commerce porque el e-commerce es un negocio medio digital, medio físico. Es digital porque, bueno, te compran online y es físico porque al final tienes que enviar un producto físico a una determinada dirección. Claro, esto es también por donde me ha llevado a mí la vida, ¿no? Pero a mí siempre me ha dado un poco de pereza todo el tema del e-commerce y ya no tanto por la venta, sino por todo lo que es la atención al cliente, devoluciones, RMAs, etcétera, etcétera. Y entiendo los e-commerce como negocios en gran parte digitales, pero también en gran parte físicos. A mí me gustan los negocios digitales 100%. Fantástico. Giuseppe, pues ahí te lo ha explicado fantásticamente y creo que se acabaron las preguntas con puntos. Bueno, pues hasta aquí, pues terminado, Dani. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien. Me lo he pasado muy Pues bien. mira, para el próximo mes vamos a hacer algo bastante interesante y grande y te vamos a invitar, a Venga, ver si puedes venir vale. y puedes colaborar con nosotros. Y os recuerdo a todos y a todas vosotros y vosotras que el mes que viene tendremos otro webinar de SEO. Haremos una especie de SEO a discreción, pero un poquito diferente. El SEO a discreción es un webinar en el que se responden a preguntas abiertas. Pregunta abierta referente a SEO. Se va invitando a personas que van entrando y van respondiendo a vuestras preguntas en directo. Como os decía, cuanto más concreta es una... Concreta, he dicho, madre mía. Cuanto más concreta es una pregunta, mejor respuesta tiene. Por lo tanto, os animo a que las vayáis preparando porque dentro de un mes volveremos a estar con nuestros webinars de SEO. Quiero agradecer a Dani el haber estado con nosotros, a Daniel. Os recuerdo que es uno de los coautores de nuestro ebook de SEO, que podéis encontrar en el pie de página de siteground.es y os lo podéis descargar gratuitamente. Son 367 páginas de contenido sobre SEO, 29 temas diferentes de 28 autores. Merece la pena descargarlo y ver lo que hizo Dani y lo que nos ha escrito 28 autores diferentes. Tenéis ahí la enciclopedia del SEO por antonomasia. ¿Aún conservas tu ejemplar impreso, Dani? Lo tengo. Y lo iba a Madre mía. enseñar, pero no lo encuentro porque me mudé recientemente y tengo todos los libros como muy desordenados aquí en el despacho, pero sí que me hubiera Estará en una caja por gustado. ahí. Sí que me hubiera gustado enseñarlo porque además la versión física es como maravillosa también, es fantástica. Bueno, yo te voy a confesar que mañana voy a recoger el mío. Pues Aún mañana. O sea en casa del herrero, ya sabes lo que ya, hay. ya sabemos cómo funciona. Muchísimas gracias, Dani, por haber venido, por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia. Tendréis este vídeo disponible a partir de mañana, pasado mañana como mucho, en nuestro canal de YouTube. Aprovechad que tenéis el botoncito verde para suscribiros, ved el vídeo y, bueno, pues dadle un like o si nos ha gustado, pues ponéis un comentario que nosotros nos iremos contestando, pero es difícil que no te guste cuando alguien comparte su experiencia personal. Es difícil que así sea. Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, pues a ver si nos vemos el mes que viene también, ¿vale? Nos vemos, José Ramón, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a toda la gente por aguantarme tanto tiempo. Y también a Carlos y a Fede, que anduvieron por ahí contestando y haciendo buenos comentarios. Un saludo a todos. Y gracias, Paola, por poner ahí Muchas gracias, Paola Díaz, por poner ahí el enlace, que ya se me había olvidado a mí. Muchísimas gracias. Un saludo, Gracias, Dani. Un un saludo a todos. abrazo, hasta luego. Chao, chao, chao.